Perfecto, pues hola a todos, a todas, a todes. Y nada, agradecida de estar hoy con ustedes aquí. Yo estoy en Barcelona ahora, estoy en España, son 4 horas de diferencia, así que para mí es la noche. Pero tenía muchas ganas de compartir en este espacio que nos da la universidad y contarles un poco de mi experiencia en este camino. Yo estudié recursos humanos en la USACH y luego me fui especializando y siempre he trabajado con personas, ¿vale? Y últimamente me he dedicado a todo lo que es career coaching. Quiero contarles un poquito, primero, quién soy, y ya luego voy a partir con el tema. Las empresas que ven a su izquierda es como mi camino que recorrí principalmente en Chile y en Latinoamérica. Y hoy en día los proyectos en los cuales estoy participando, que es Mundo Mujer, de donde empoderamos a las mujeres en toda Latinoamérica para su desarrollo personal y profesional. También realizo procesos de búsqueda de talento en una firma austríaca para toda Europa, bueno, todo el mundo en realidad. Soy fundadora de Coaching y Orientación Laboral, Propósito Laboral, colaboro con Coacura y Orientación para el Empleo. Es decir, tengo varios caminos por ahí abiertos. Aquí está mi código QR si quieren contactar conmigo por LinkedIn posteriormente. Y bueno, en estos logos, en estas como empresas, me fui acercando con la realidad de quizás de muchos en la búsqueda de trabajo, ¿no? En qué me tocó buscar, me tocó personas para incorporar a la empresa y yo también salí a buscar trabajo. Entonces, muchas veces me encontraba en esa realidad con personas que no las veía muy centradas hacia dónde querían ir. Eran personas maravillosas, con competencias enormes, pero que cuando las conocía o las entrevistaba les faltaba algo, ¿no? Y hoy día quiero hablar un poco de eso y quiero que participen, que hagan preguntas y que me cuenten también cómo lo han vivido ustedes. Los que hoy día quiero ponerles como idea de tratar, primero es definir esto, que es el concepto de brújula profesional, lo que yo le llamo brújula profesional. ¿Para qué? ¿Para qué es necesario tenerla? ¿Cuáles son sus componentes? Y también hablaremos de su aplicación. Y finalmente un espacio de preguntas. Pero si en algún minuto necesitan preguntar algo, lo escriben y vamos hablando del tema, ¿vale? Pero para partir, me gustaría que viéramos un vídeo. Creo que este video, si es que no lo han visto, nos va a ayudar a comprender y a entrar al tema de hoy, ¿vale? Entonces, Georgina, lo voy a poner y tú me dices si es que se escucha bien y todo, ¿vale? Perfecto, dale. ¿Sí? Buenas tardes. Falta un poco de audio. Yo me llamo Más Silvia. volumen ¿A en qué te el audio. dedicas? Soy directora de marketing global. Jurista en instituciones penitenciarias. Soy auxiliar administrativa. Soy empleado de banca. Hostelería, tienda de ropa. Consultor informático. De rebote, pero informático. ¿Y en qué consiste tu trabajo? En informar de la situación penitenciaria de los internos. ¿Y qué estudiaste para llegar a ese puesto? Estudié un montón de cosas, pero no determinó ninguna. 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 Estudié trabajo social. ¿Y por qué no te dedicaste a lo que habías estudiado? Porque necesitaba un poco empezar a vivir. Y al terminar el máster me ofrecen un puesto en Londres y a los 4 años me destinan a Singapur. ¿Y cuántos años llevas trabajando en la empresa? Casi la mitad de mi vida en algo que no me acaba de llenar. Sí, se puede decir que estoy bien. Me apasiona mi trabajo. Estás muy motivada con el trabajo. Bueno, ¿No es vocacional ese trabajo? Simplemente lo tengo porque surgió. Es el día de marmota, ¿no? Y no te paras a pensar qué es lo que te apetece o qué no, sino simplemente, al menos yo, me he ido dejando llevar. querría haber tomado yo más mis propias decisiones. ¿Y qué trabajo sería el que te motivara a ti a levantarte cada día? A mí ser maestra. ¿Y por qué no luchaste por seguir por ese camino? Pues por miedo, supongo, a romper un poco las convenciones, lo que se supone que tienes que ser. Ese miedo hace que todos los días estés en tu
tu área de confort. He seguido un plan estándar, un plan A. Yo creo que hay un sentimiento de responsabilidad desde que empecé la carrera que al final te imposibilita tener otras esferas de la vida. Y en tu trabajo tú decides quién sale en libertad, ¿verdad? Soy una de las que decido, sí. ¿Y quién decide sobre tu vida? Yo, se supone. Hay preguntas que es mejor no hacérselas, ¿Por qué? porque duelen. Y a día de hoy, ¿qué echas de menos en tu vida? Hombre, primero formar una familia. Ser la mamá ejecutiva, pero de 3 niños que van detrás del coche y llegamos tarde al cole. Tu domingo por la tarde, ¿con quién estás? Sí. Es eso. Y cuando tú vuelves a casa, le cuentas a tu hijo sobre tu trabajo. Prefiero no contarle nada si no tengo nada positivo que contar. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Creo que no me he parado nunca a pensar qué quiero hacer. He dejado mi vida un poco a ver qué pasa. Entonces tampoco sabrás quién eres. ¿Tú eres tú? Supongo que no. ¿Y quién te gustaría ser? Me gustaría llegar a ser yo, que creo que yo todavía en mi vida no soy yo. Llego a casa sin... No es lo que quiero, no estoy bien, pero si lo hace todo el mundo es porque no debe ser tan fácil cambiar. Te voy a enseñar una cosa. No pone nada. ¿Quién es? ¿No reconoces? No. Ese chico, hace 10 años, decidió tomar las riendas de su vida. ¿No te suena Lunar? Soy yo. ¿En serio? Sí, Que los ojos y los míos. lo mismo. Joder. Los cambios son duros, pero son muy bonitos cuando los consigues. Ah, no puedo parar. ¿Puedo darte un beso? Claro. Bueno, ¿qué les pareció? Bueno, cuando yo lo vi la primera vez, me movió algo, porque creo que refleja bastante bien las realidades que tenemos, ¿no? Muchas veces seguimos el camino porque alguien nos dijo que ese era el camino, era lo que tocaba, bueno, pero no nos ponemos a pensar si ese es mi camino, si ese es el camino que yo quiero hacer. Entonces, ¿por qué este video de introducción? Porque el propósito tiene mucho que ver con la brújula profesional, según mi punto de vista. Yo me he dedicado al coaching los últimos 3 años de mis 20 años que llevo trabajando. Y cuando me he enfrentado a mis clientes, me atrevo a decir que la mayoría tienen alguna vez alguna crisis existencial porque no tienen claro cuál es ese propósito. No saben qué es lo que realmente quieren. Nunca se detuvieron a pensar. Yo creo que nunca es tarde para poder tomar ese camino, esas riendas y plantearse, ¿no? Estos temas. Entonces, estoy muy contenta de que hoy poder compartirlo con ustedes y que ustedes estén aquí escuchándome porque espero colaborar con esa conexión, con ese propósito y alineando a esa brújula profesional, ¿no? Entonces, ¿por qué la brújula profesional? Al estar vinculada con el propósito, esta nos va a ayudar a guiarnos en cada momento en que tomemos decisiones. Cuando decidamos sobre una carrera, sobre qué especialización tomar, qué trabajo elegir, si tengo opciones. Cuando tú tienes ese propósito claro, las decisiones son mucho más fáciles. Las situaciones, aunque son temporales muchas veces,
hay algo que las une, como, no sé si alguna vez vieron el video de Steve Jobs, ¿no? que mencionaban en ese famoso discurso en la Universidad de Stanford, que a veces es difícil vincular los puntos hacia adelante, pero hacia atrás queda súper claro por qué tuvo que ser cada cosa. Pero eso te tiene que hacer sentido. Entonces, hoy vamos a hablar de aquello, vamos a hablar de cómo encontrar esos vínculos de cada uno de los aspectos de nuestra vida, ¿no? ¿Y para qué es importante tener una brújula profesional? Como les decía, principalmente porque vamos a tomar muchas decisiones en nuestra vida personal, ¿vale? Por ejemplo, si están entre opciones laborales, mira, me contactaron de una empresa, pero estoy bien acá, ¿por qué me voy a quedar o por qué me voy a ir? ¿Cuál es la base de esa toma de decisiones? El mundo ha ido cambiando. Yo creo que hoy en día en este famoso entorno VUCA o VICA, ¿no? Lo han escuchado, que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Las cosas cambian súper rápido, por lo tanto, la estructura que teníamos antes de estar en una empresa, desarrollarnos, cada vez menos, y cada vez más pronto tenemos que tomar decisiones. Mi papá tuvo que enfrentarse más o menos unas 2 o 3 veces a tomar decisiones en su vida profesional. Estuvo en una empresa en una 30 y tantos años, imagínense. Yo, llegando a los 40, y en un tercio de mi vida profesional, ya he tomado por lo menos 10. O sea, ¿han visto todos esos logos de empresas? Han sido decisiones. ¿Y por qué, por ejemplo, en una línea estaba mi mundo empresarial y de repente en esta otra línea está el mundo de acompañar a las personas? Entonces, cuando tú te alineas a ese propósito, todo lo ves mucho más claro. Si no, es como pegar un salto de repente al vacío sin saber qué es lo que puedes encontrar. El salto lo tienes que dar igual, pero por último sabrás que lo estás haciendo por algo. Entonces, por eso es importante tener claro y diseñar y dar forma a esa brújula profesional. Entonces, con todo esto y entendiendo la importancia de esa brújula y ese propósito, ¿tienes tu brújula a mano para no perderte? O sea, hoy en día, si tú te planteas, ¿sabes por qué decides? ¿Por qué tomas las decisiones que tomas? Yo les quiero contar un poco cuáles son los componentes de esta brújula, ¿no? O qué es parte de la brújula o de esta guía, ¿no? La primera parte y la más importante será ¿quién soy? Esta es la pregunta inicial y la base de todo. El autoconocimiento nos ayudará a saber quiénes somos, qué es lo que nos gusta, lo que no nos gusta, saber cuáles son las habilidades que tenemos, las competencias que nos vienen de forma innata, aquellas que nos cuestan más, qué es lo que nos hace vibrar, qué es lo que me hace perder el tiempo. O sea, yo cuando trabajaba en mis otras experiencias, a veces llegaba, miraba a las 5:30, qué sé yo, y tenía unas ganas locas de salir. Hoy en día lo que me dedico, pero es que se me pasa el día volando. Imagínense, son las 10:30, 11 de la noche aquí en Barcelona y estoy aquí frente a ustedes porque esto es lo que a mí me hace vibrar. Yo creo haber encontrado mi propósito y en función de eso también puede ser mi brújula, pero para eso primero tuve que saber quién era yo. En mis sesiones con clientes dedico bastante tiempo a esta etapa, porque no sacamos nada con desarrollar o crear esta brújula o esta guía si no está personalizada.
no funciona de una persona a otra, sino que tiene que ser en función de quién eres tú, de qué es lo que te gusta a ti, hacia dónde quieres ir. Por ejemplo, dentro de las herramientas que yo trabajo, por ejemplo, en mis sesiones de cargo coaching, está, no sé, la ventana de Johari, el DAFO, pero hay dos que parecen muy sencillas y que siempre mis clientes me dicen, ¿y esto? Yo digo, sí, esto. Una es escribir una autobiografía profesional, desde tu primer trabajo. ¿Cómo partiste? Pero narrando una historia, porque algunos me dicen, pero está en mi currículum. No, no es lo mismo. Porque cuando tú cuentas una historia, estás contando tu historia. Y hay personajes, y suceden cosas, y luego te vas dando cuenta cuando la vas escribiendo que has tomado decisiones por algo, y te va tomando sentido. Yo hago ese ejercicio con mis clientes por dos razones. La primera es porque me ayuda a conocerlos, pero la segunda y la principal es porque ellos primero toman conciencia de quiénes son y cómo se han construido, y también comienzan a entender por qué han hecho lo que han hecho, le agregan perspectiva, ¿no? Y otra actividad que yo realizo con ellos es definir los valores. Sí, definir los valores. Y darles contexto, es decir, definirlos para ellos. Es decir, por ejemplo, la palabra libertad, que es uno de mis valores principales. ¿Qué significa la libertad para mí? Eso para mí son mis pilares, es mi base. Porque les pido que una tarea ya luego para que lo hagan en calma y con tiempo es busquen en internet todos los valores que puedan encontrar, no sé, una lista de 50, y elijan los 10 valores que a ustedes los representen, ¿vale? No sé, familia, amor, trabajo, responsabilidad, vale. Las palabras que a ustedes le hagan sentido, que sean la estructura de su vida. Luego, de esos 10, elijan los 5 que los representen. Y a eso agreguen en la descripción. Y luego, cuando reflexionen hacia atrás sobre su vida y analicen situaciones, por ejemplo, donde no se sintieron cómodos o donde había una persona que no les terminaba de encajar. Estoy casi segura, dejemos un 90% segura, que alguno de sus valores estaba siendo tocado. No sé. Yo recuerdo, por ejemplo, una de mis experiencias laborales, una jefatura, que por más que lo intenté, nunca me logré conectar con él. No hubo forma, y lo intenté mucho, y de hecho fue una experiencia difícil para mí en su minuto. Pero luego, ahora, con el tiempo, al tener claro también mis valores, por ejemplo, él se pasaba de largo con un valor mío que era el respeto a las personas, y cómo los trataba. Y no se trataba de que él me tratase mal a mí, sino que yo lo veía como él trataba a otras personas. Entonces, wow, para mí fue súper importante entenderlo y tenerlo claro, ¿vale? Y eso también es parte de quién soy, y que es parte de esa definición de esa brújula que vamos a ir construyendo. Entonces, al finalizar hoy la charla, les invito a que reflexionen en relación a eso. Entonces, como les decía, definir quiénes son es el paso fundamental. El autoconocimiento, que tanto se menciona, es muy importante al día de hoy. Yo hace poquito tuve un cliente, porque todavía nos faltan sesiones, que me decía que su búsqueda laboral estaba bloqueada. Él era experto en finanzas, ¿vale? Con un currículum súper bueno, una experiencia en unas multinacionales, pero aún así le costaba un montón emplearse ahora. No tan solo, no era por un tema de
del estallido social, sino que lo llamaba a la entrevista, pero algo pasaba. Y luego, bueno, en las sesiones seguimos hablando, y en esto que me empieza a contar como de su vida, me dice, no, bueno, yo tengo un pensamiento lógico, lógico financiero o algo así. Y nos quedamos con el entrar a esas habilidades innatas, ¿no? Y yo le pregunto, bueno, ¿y qué pasa si le sacas el apellido a estas habilidades? Bueno, me quedo con lo lógico. Y de repente empezó a pensar, Jolín, pero yo en realidad es que soy lógico en todo, no es tan solo en el financiero. Y de repente dice, bueno, es que en realidad yo nunca quise estudiar finanzas. A mí me gusta el área comercial. Bueno, se pegó un momento ajá que decimos en coaching. y ahora, a sus 40 y tantos, quiere hacer un cambio en su vida. Yo simplemente podría haberle dado tips de empleabilidad, pero al ir hacia el centro de la persona y saber quién es y en qué minuto quizás se despegó de quién quería ser, es importante para poder encauzar esa brújula profesional. Él ha estado 1 año buscando trabajo, 1 año. Y la conclusión que sacó él es que se estaba autosaboteando en los procesos de búsqueda laboral, porque él no quería volver a finanzas, él estaba hasta aquí de finanzas, no quería. Y ahora está probando hace un tiempo otro tipo de negocio, que es lo que le llena. Y bueno, ahí está explorando y ahí está viendo y quizás soltando definitivamente esa opción de ser financiero de momento, por ahora, y atreverse a explorar este nuevo camino que él se planteó. Supongo que pensarán, bueno, es difícil cambiar de profesión o de sector a media vida. Y yo generalmente respondo, seguro que sí, seguro que les va a costar más tiempo, pero estoy segurísima que van a tener mayores momentos de felicidad y de bienestar en general. Y así lo he visto con lo que yo he trabajado con mis clientes de coaching, ¿vale? Bueno, resumiendo, perdón que yo me enrollo. Componente, quién soy, fundamental. Es parte, una parte clave en todo esto de armar esa brújula profesional. Lo siguiente es encontrar o definir ese propósito. Ya con esa información que tienes a la base, que es identificar quién eres tú, ahora puedes definir ese propósito. Hay un método que me gusta mucho que se llama Ikigai. Yo creo que alguno quizás ya lo ha escuchado porque se ha hecho más popular en el último tiempo. Lo voy a mencionar de forma general, pero si tienen la oportunidad de dedicarle más tiempo, pues hacerlo. Este concepto llegó a nosotros a través de 2 escritores españoles, creo que eran los 2, Héctor García y Francesc Miralles. Escribieron un libro que se llamaba Los secretos de Japón para una vida larga y feliz. Ellos estuvieron en Japón, fueron a estudiar a las personas que vivían muchos años en una parte específica de Japón, cerca de Okinawa, creo. Y cuando entrevistaban a estas personas, por qué vivían tanto tiempo, cómo se mantenían tan saludables, aparte no sé, de la alimentación y el estilo de vida, muchos de ellos contaban y hablaban de un concepto que era Ikigai. Iki significa vivir y Gai, razón, ¿vale? Sería tu razón para vivir, ¿no? Y entonces toda esta gente mencionaba que tenía un Ikigai, es decir, tenía un propósito, una razón de ser para mantenerse bien. Todos ellos se despertaban con la ilusión de hacer algo al día siguiente. Tenían un deber, pero un deber con ellos mismos también, ¿vale? Entonces ellos luego fueron desarrollando este concepto y lo llevaron como un método, que es el método Ikigai, que ahora es el que le estoy mostrando aquí. Que básicamente es responder un par de preguntas. La primera, ¿qué es lo que amas? ¿Sí? Lo que amas. Entonces tú tomas nota, registras las actividades, aquello que te hace feliz, aquello que disfrutas,
tus hobbies, qué te hace perder el tiempo, ¿vale? Lo tomas y lo anotas, ¿vale? La siguiente es, ¿qué sabes hacer bien? ¿En qué eres bueno? ¿Vale? ¿En qué actividades destacas? Lo que se te da hacer bien sin esforzarte. Luego tenemos ¿qué crees que necesita el mundo de ti? ¿Vale? Tienes que indicar aquí todo lo que tú aportas al mundo y en lo que crees ser útil, ¿vale? Y luego, la última sería, ¿por qué deberías recibir un salario? ¿Por qué te deberían pagar? ¿Qué producto o servicio merecen un salario de lo que tú puedas hacer? Entonces, el Ikigai o el centro se lograría primero encontrando tu pasión, que es lo que amas y en lo que eres bueno, ¿vale? Lo que une esos dos sería tu pasión. Luego, entre lo que eres bueno y lo que te pueden pagar está tu profesión. Entre lo que te pueden pagar y lo que el mundo necesita, la vocación. Y luego, lo que amas y lo que necesita el mundo sería tu visión. Todo eso formaría parte de tu Ikigai, de tu propósito de ser, ¿vale? Se los dejo como para que lo reflexionen, para que lo trabajen y lo busquen. En internet hay mucha información sobre Ikigai. De hecho, el libro es cortito. El libro, eso sí, el primer libro habla más bien como decía, las condiciones de esas personas que viven tantos años y que son felices, ¿no? Y ahí luego sacaron otro segundo libro que es el método. Pero si quieren profundizar, va bastante bien. Bueno, pero a nosotros de aquí, ¿qué nos interesa? Sacar ese propósito, es decir, con todo lo que ya sabes de ti, que te has trabajado, que has descubierto de ti, luego es vincularlo con este propósito, tu razón de ser. Y luego, cuando ya tenemos esto armado, es decir, como la estructura de nuestra brújula, es importante mirar a nuestro alrededor, a nuestro entorno, ver nuestra realidad y las oportunidades. Tienes ya la brújula medianamente ajustada, ¿no? Y ahora te toca mirar y observar qué es lo que hay a tu alrededor. Por ejemplo, ¿cuál es el mercado laboral? ¿Cuáles son esas salidas profesionales? La zona donde vives, qué oportunidades te podrían brindar, tus circunstancias personales. ¿Estás soltero, soltera? ¿Tienes familia? ¿Te puedes mudar a otro país? O sea, ¿qué es lo que hay alrededor tuyo para tener toda la información disponible y poder comenzar a definir esa guía, esa brújula profesional para la toma de decisiones? Dentro de las oportunidades también está tu red de contactos. Muchas veces no somos conscientes de lo que significa mantener una red de contactos bien nutrida. No sé, me imagino que alguna vez han tenido quizás alguna formación en LinkedIn o lo que sea, pero esa plataforma te ayuda a conectar con otros profesionales que están en la misma línea que tú, o que te pueden ayudar a orientar tu carrera hacia otra línea, ¿no? Hacia donde tú quieras ir. O también simplemente conocer cómo está el mercado, ¿vale? Entonces, resumiendo, tenemos, por un lado, en este concepto que le vamos a llamar la brújula profesional, la base va a ser el autoconocimiento, definir quién eres, definir tu propósito y vas a alimentarlo también con lo que encuentres en tu entorno y con esas oportunidades. Con todo esto sobre la mesa, viene la aplicación. Antes no, porque si no, finalmente estarás tomando decisiones sin tener toda la información que necesitas para ello, ¿vale? Por lo tanto, si te encuentras con dudas sobre, no sé, tu carrera profesional, por ejemplo, y tienes dudas entre quedarte en el mismo puesto, hacer un cambio, no sé, radical, quedarte en el mismo sector y cambiar de posición,
o viceversa. Pues aquí tienes herramientas suficientes para comenzar a tomar decisiones, porque finalmente, al tener esta brújula profesional, que está alimentada por todo lo que mencionamos antes, las decisiones van a ser mucho más fáciles para ti. Vas a tener mucho más claridad al momento de decidir qué camino tomar, si el A, el B o el C, ¿vale? Ya con esto tienes una base para esas decisiones laborales. Posiblemente aquí aparezca algo que los frene, que se llama el miedo, ¿no? Siempre es una emoción que nos inunda, pero el miedo viene y se va. Luego lo que podemos hacer es mantenerlo o que se quede con nosotros por diferentes circunstancias personales. Pero si llegan a traspasar el miedo, detrás del miedo generalmente o de esa sensación siempre hay alguna experiencia que puede enriquecedora. Yo siempre digo, mira, prefiero hacerlo con miedo que no hacerlo. Pero claro, ya depende de cada historia y cada persona, ¿no? No hay cambios perfectos a nivel personal y profesional, pero sí cambios que te pueden entregar más bienestar y felicidad. Por lo tanto, yo los invito a que con lo que se queden de esta, no sé, pequeña charla, es definan esa brújula, definan ese propósito, y que ese sea lo que les ayudará a ustedes a tomar decisiones más adelante. Y ajústenlo cuantas veces sea necesario, porque la vida cambia constantemente. O sea, yo entré a una empresa como Cencosud, por ejemplo, y a los 5 años dije, mira, yo quiero seguir aprendiendo. Podría haberme quedado ahí, pero el mundo va cambiando y hoy en día te vas a encontrar con muchas circunstancias nuevas, con nuevas oportunidades. Por lo tanto, ante esa multitud de decisiones que tienes que tomar, encuentra el hilo conductor de tu vida y en función de eso sigue avanzando y sigue creciendo. Así que, bueno, eso es de momento. Ahora me gustaría escucharlos a ustedes, que me contaran si tienen claro Paula, su tenemos propósito. dos preguntas en el chat Uh-huh. y te las vamos a enunciar y después continuamos con Natalia, que levantó la manito también. La primera pregunta es de Santiago Toledo y nos pregunta, dice, ¿la brújula es como un guía interior, algo relacionado a la intuición? Aquí, efectivamente, tu intuición y tu corazonada son súper importantes, pero la brújula tiene que estar alineado con quien tú eres también. Si tú te conoces, si tú te trabajas, si tú le dedicas horas a buscar en ti y a sacar esas capas que nos ponemos para sobrevivir, posiblemente esa intuición que a veces nos aparece va a ser mucho más clara y va a estar súper vinculado con quién eres tú y con qué y en lo que crees y hacia dónde quieres ir. Gracias, Paula. Mira, tenemos una pregunta de Víctor que dice, ¿qué tan factible es cambiarse totalmente de rubro? Hay un costo que se paga que es la pérdida de vigencia en el rubro oficial y en caso de querer volver se puede hacer más difícil. Sí, efectivamente, es más complicado, es más difícil, pero yo creo que vale la pena. O sea, siempre son caso a caso, ¿no? O sea, yo nunca me he encontrado todavía con profesionales que a sus 50 o 60 quieran hacer un cambio tan radical, pero sí me he encontrado con profesionales de 30 y 40 que sí, lo hacen, lo han hecho y están felices. Ahora, sí hay una parte que tienen que sacrificar. Efectivamente, como bien tú decías, Víctor,
el tiempo, posiblemente te tocará empezar de nuevo, de cero, partirás de una posición más junior, si es que deseas cambiarte y seguir contratado por una empresa, pero finalmente yo creo que tenemos el concepto errado de que venimos a la vida como sobreviviente, como que tenemos que hacer las cosas porque sí, sino que uno tiene que disfrutar también en el camino y hacer las cosas que te gusten, y porque ahí vas a brillar mucho más fácil, por así decirlo. Si haces las cosas que te gustan, vas a gozar de un bienestar, no vas a sufrir el domingo cuando diga, hoy mañana tengo que ir a trabajar. Bueno, quizás un poquito igual, a todos nos da un poquito de pereza el día domingo, quizás pensar en el día lunes, pero seguramente será mucho menor. Hay estudios que demuestran que finalmente las personas que hacen lo que les gusta son más sanas. Ya te ahorras médicos, terapia o lo que sea. Entonces, si te lo estás planteando, yo te diría, mira, escríbeme, hablémoslo y quizás sí, sea el momento para que te lo puedas plantear. Hay un coste, pero también hay ganancias. Gracias, Paula, por la respuesta. Ahora invitamos a Natalia, que levantó la mano. Hola, hola Gigi. Hola Paula, no sé si me Hola, ven. Natalia. A ver. ¿Me ves o no, Paula? Espérame, que estoy aquí con... ¿Me tienes que ver? ¡Nati! Pero por supuesto, mírame, por favor. Yo quería estar aquí para saludarte y agradecerte, porque fíjate que, bueno, nos conocemos de la vida, no vamos a contar la historia porque no vamos a la lata, ¿cierto? Exacto. Sí, no, qué lata. No, pero fíjate que yo también estoy en el coaching, pero todavía no estoy certificada. Me estoy entrenando con Joan Corbalán, que tiene la técnica de Gestalt, la terapia Gestalt de Barcelona. Ah, y he estado en esa línea todo el año, en pandemia, así que me entretuve, y fíjate que es, de verdad, todo lo que tú has dicho es como la llave, ¿te fijas? Es la llave, ahí está la llave, busquemos la llave que nos hace felices. O sea, yo estoy mirando, o sea, tú te fuiste por la corriente de la psicología, yo me fui más por los proyectos de transformación organizacional, ¿cachai? Que son líneas que se pueden complementar, te fijáis en este tema del coaching, pensando en la línea que tú estás desarrollando, que me encantó tu enfoque, y lo que estoy aprendiendo ya por este lado. Entonces, finalmente... tenemos una crisis sistémica desde la mirada que lo estoy aprendiendo yo. Entonces, bueno, cada uno del lugar que nosotros nos posicionamos, tenemos que ser capaces de buscar nuestras propias llaves para ver esa claridad que a veces no somos capaces de ver. Y las preguntas que tú planteas, que tú conduces efectivamente, y te llevan a eso, es decir, a mirarse todos los días, ¿sabes qué? A darse cuenta de que el cuerpo dice mucho más que la mente muchas veces, hacerle caso a esa guata que no te quieres levantar a trabajar y que vas a hacer las cosas con amargura, a enfocarse, a hacerse un poquito más caso, a respetar nuestros propios ciclos como personas, como individuos. Entonces, yo no quiero alargarme mucho en el tema, pero yo, como soy súper optimista, tengo el mismo optimismo que tú, yo sé que hay muchas personas que tienen miedo, pero yo creo que la llave la tenemos para salir adelante y ser un poquito más felices. Y la llave la tenemos nosotros, evidentemente falta conducción, nos ha faltado desarrollar mayor línea de conocimiento, si nos vamos ya al punto de vista a nivel como de la universidad, ¿cachai? Como de hacer ensamblaje de conocimiento de tal manera de transitar a que podamos tener profesionales más felices, porque nosotros también somos una generación que, tuvimos elecciones, bueno, por distintas razones, pero igual saliste al campo laboral y te diste cuenta a los 40 años que en realidad no es lo que te gusta hacer. Entonces, la llave, ¿dónde está la llave? Como para encontrar en conjunto eso que nos falta.
a todo nivel, personal, organizacional, ¿te fijáis? Y ahí está, y me encanta saludarte, así que te mando un abrazo, Paulita, así que eso, y cariño a los que me conocen y la Gigi que también me conoce. Sí, qué importante lo que mencionaba Natalia, esa llave efectivamente la tiene cada uno de ustedes, cada persona que está hoy día en esta charla y que por algo están aquí, tiene acceso a esa llave. Nosotros en coaching decimos que las personas son completas. ¿Pero por qué necesitamos un coach? Porque a veces nos cuesta encontrar esa llave. Entonces, por eso necesitamos de repente conversar con un amigo, ya sea vivir un proceso de coaching, una conversación con tu jefe, para encontrar esa llave que decía Nati, o ese propósito, o alinear esa brújula. Entonces, por más que muchas veces tengamos ese miedo de enfrentarnos a un cambio, cuando tú tienes claro dónde está esa llave, dónde está ese propósito, no es que no te dejes de tener miedo, pero te atreves a hacerlo igual porque sabes que está alineado con quien tú eres. Y como decía Natalia, el cuerpo es sabio, o sea, cuando nos duele algo, cuando nos pasa algo, algo está pasando ahí. Cuando ese jefe nos habla y los valores, ¿dónde están los valores? ¿Dónde está? ¿Qué compartimos? ¿Qué cosas en común tenemos con lo que estamos haciendo ahora? Entonces, eso es la invitación que yo quiero hacerles a reflexionar. Hace poquito con Georgina, que me encanta lo que está haciendo la universidad, de poder entregarles estos contenidos adicionales a su formación, porque creo que es ampliar la mirada. Yo he tenido clientes ingenieros de caminos que aquí en España, ingenieros industriales, financieros, directores de hoteles, directores de banco, y al final es lo mismo, es que es lo mismo, se repite una y otra vez, son personas que muchas veces han hecho el camino que tenían definido y algo les falta. Es como el comienzo del video, que a mí me encantó, porque es como, ¿por qué hago lo que hago? ¿No? ¿Qué sentido tiene lo que estoy haciendo? Así que bueno, eso. Hay algo que quedó, en mi caso, dando vuelta del video, Paula, es como esta contrapregunta de la persona que encabezaba las conversaciones, y una de ellas decía que una de las experiencias era que estaba a cargo de tomar las decisiones en relación a un otro. Entonces el protagonista, o en este caso la protagonista, que le manifiesta su decisión personal después, le dice, bueno, ¿y cuándo vas a tomar la decisión tú? Entonces, muchas veces no nos damos cuenta que tomamos miles de decisiones y la vida continúa y tenemos pesares, tenemos algunas indecisiones, ¿cierto? Y no tomamos una decisión respecto de nosotros mismos. Como decía Natalia, también el cuerpo avisa de muchas maneras. Entonces, yo quiero preguntarte también en relación a eso mismo, pero de acuerdo a tu experiencia y el trabajo que tú has desarrollado con distintas personas, ¿cuál dirías tú que en términos de estos cambios, o de quiénes, no, más que cambios, sino que la definición de la brújula profesional es más fácil en términos de género, en hombres, en mujeres, de acuerdo a tu experiencia? ¿Para quién es más fácil, de alguna manera, generar esta definición de una nueva brújula, en el caso de quienes estamos más avanzados en trayectorias laborales, y quienes también en etapas tempranas estarían proyectando recién su brújula profesional? De acuerdo a tu experiencia, en lo que has podido desarrollar en los últimos años. Interesante tu pregunta, porque efectivamente he visto diferencias. Por ejemplo, primero, generacionales. A las generaciones tempranas les cuesta menos, les cuesta igual, pero les cuesta menos
tomar decisiones en función de hacer cambios en su vida, ¿vale? Porque también creo yo que estos conceptos que hablamos, para ellos calan más profundo más rápidamente, ¿vale? Las personas, por ejemplo, ya pasados, qué sé yo, las 40 generaciones plenas, por así decirlo, de trabajo, tienen mayores responsabilidades y les cuesta mucho más tomar una decisión así, ¿vale? Y en términos de género, yo te diría aquí que no podría decirte si más mujeres u hombres. Sí, lo que he visto es que más mujeres se acercan a pedir ayuda para tomar sesiones de coaching, ahora más que nunca, y para poder hacer ese cambio profesional. Sin embargo, veo más decididos a los hombres, porque se muestran más confiados de sus capacidades. Las mujeres en las sesiones de coaching aparte, como que primero deben reforzarse mucho quiénes son ellas, para luego dar ese paso, y en el caso de los hombres les cuesta más dar el paso de pedir ayuda, pero cuando ya lo tienen están más seguros de quiénes son que las mujeres al momento de tomar una decisión así. Pero aún así creo que cada vez más son las personas que están comenzando a hacer estos cambios, como no sé, seguramente en su historia también ha pasado, sus papás, sus tíos, o sea, el que trabajó toda la vida en una empresa y hoy en día está, en cambio, mi sobrino que ya lleva, no sé, tiene menos de 30 y ya lleva como 10 empresas porque los proyectos no les terminan de cuadrar o lo que sea. Son realidades diferentes. No puedo decir que sea ni mejor ni peor, ni que esté más alineado a su propósito, no, pero es hacerle caso a quien es. Y creo que está bien también explorar y arriesgarse a tomar esas decisiones, a tomar las decisiones con uno. No hay decisiones perfectas, no hay decisiones perfectas. Le tenemos que quitar esa etiqueta de la perfección a lo que hacemos porque es súper limitante, nos castiga y nos contrae más que nos potencia muchas veces. Que es diferente a que hagamos las cosas que tratemos de que sean, optar a la perfección, por así decirlo. No, o sea, nosotros queremos que las cosas funcionen bien, ¿no? Pero si le quitamos la palabra perfección, posiblemente sea mucho mejor. Paula, yo tengo una consulta. Uh-huh. Hablabas de que, bueno, como toda decisión implica muchas veces algunos costos, dado, según las mismas generaciones, como decía Georgina, para algunas generaciones más adelantadas, por decirlo de alguna forma, los costos pueden ser mucho más grandes si es que lo ponemos en esa balanza, o ellos creen que pueden ser, o ellas pueden pensar de que los costos son mucho más grandes. ¿Cómo trabajas o cómo crees tú que hay que trabajar el tema de compensar estos costos? Porque si bien a lo mejor pueden ser costos económicos, pueden ser costos de tiempo, a lo mejor estás sacrificando tiempos familiares, según la decisión que estés tomando, entre otras. Cuando el propósito ya está claro, sabemos de que cualquier costo lo vamos a tomar igual, pero ¿cómo damos ese paso para que los costos no sean más grandes que el propósito que tienes o el deseo de ser feliz que tienes, tanto a nivel profesional como personal? ¿Cómo lo trabajas ahí o cuál sería tu consejo con respecto a las personas que están a lo mejor en este momento y participando de esta actividad, evaluando costos? Uh-huh. A ver, yo lo que sugiero en esos casos siempre, como tú bien dices, es tenerlo claro, ponerlo sobre la mesa todo con transparencia. ¿Qué va a implicar? Pues mirar hasta el día de hoy, posiblemente, por ejemplo, el caso de este señor, de este cliente, ¿no? Lleva un año buscando trabajo. Tú dices, vale, él es financiero. Podría haber seguido siendo financiero. Se autoboicoteó según lo que él ha descubierto durante un año. Si tú miras el costo económico,
de un año, si es que él posiblemente hubiese hecho caso a, de verdad, esto es lo que quiero, hace, no sé, por último, 8 meses atrás, posiblemente ya estaría compensado. Entre más tarde tomes la decisión de poder querer tomar el control de tus decisiones y alinearlo a tu propósito, creo que es mayor la ganancia y menor la pérdida. Creo que esa es la forma de enfocarlo. Que al final, cada día que pasa es un día más de vivir y menos de sobrevivir, ¿vale? Como te decía, nosotros tenemos es como que tenemos que sobrevivir, ¿no? O sea, yo soy hija del rigor de mis padres, que aquí hay que hacer las cosas así, ya sabes, yo les trato de explicar a ellos y ellos no lo entienden, pero nadie sale de la vida si no se atreve a vivir y a disfrutar realmente lo que hace, cómo desea vivirlo, por así decirlo. Entonces yo creo que esa es la forma, darle la vuelta. Yo también soy bastante positiva en muchos aspectos y por ahí puede ser que yo comparto lo que dice Natalia, que al final yo siempre miraría como el vaso medio lleno de todas las decisiones que voy a ir tomando en mi vida. Así que bueno. Gracias por esa respuesta. Bueno, invitamos a nuestra audiencia a si podemos, si pueden compartir alguna experiencia que se alinee un poco con si han tenido alguna experiencia de definir su brújula profesional. Sabemos que en estos últimos meses en las que hemos de alguna forma sido maltratados, ya sea por la pandemia, ¿cierto? Por las dificultades que han existido en torno a nuestros entornos profesionales. Hay muchos que han desafortunadamente perdido sus trabajos, entonces también ha sido, en algunas oportunidades cuando hay crisis, es un momento, dicen los expertos, de reflexión y replantearnos muchas cosas. Entonces, de algún modo, quizá en estos espacios de reflexión, como el mundo está cambiando día a día, se han podido enfrentar a una situación de este tipo. No sé si alguien quiere como tomar la palabra a comentarnos si efectivamente eso les ha ocurrido. Santiago. ¿Aló? ¿Sí? ¿Se puede? Claro, dale, te escuchamos. Sí. Hola, hay que saludar a Paula. Hola, Paula. Bueno, sé que yo me había asesorado con una consultora que se llama como Consultora Mi Búsqueda, que en realidad a mí me ayudó bastante porque aplicó como distintas herramientas. Una era la ventana de Johari, otra era el Canvas, y bueno, igual la dama como que también transfería como temas como de su experiencia, entonces otros elementos más. Y en ella a mí me pasaba de que yo estaba como en un caos, como en un desorden más o menos. Yo siempre como hago cosas, yo hago como 10, siempre tengo como 5 o 6 cosas como más o menos que estoy haciendo como en paralelo. Pero el tema mío es que era como, el costo de eso era muy grande, porque como que me agotaba mucho, como que no entendía como de repente como para dónde iba más o menos. Entonces, sucede que, por ejemplo, ahora lo que he encontrado son como varios como cursos Sense. En realidad me he dado cuenta de que hay más oportunidades de las que uno cree. Por ejemplo, ahora encontré unas cosas que se llaman como el American Corner, que es como para aprender cosas como de inglés que hay. Y en ello, eso que habla del tema de darse como el espacio, esa como lista, yo creo que podría ser como súper como potente, por decirlo, para poder lograr como ir definiendo como más o menos hacia dónde va. Pero porque yo le había preguntado a usted si esto tenía relación como con un tema de intuición, porque a mí me pasa de que muchas veces como lo que es lo emocional o el autoconocimiento implica como poner en juego algo, y cuando uno pone en juego las cosas, como que algo gana, pero algo pierde, por decirlo. Y ese proceso de repente, igual uno necesita como estar como acompañado. Entonces, siguiendo esta actividad usted la señala,
¿cómo uno de repente puede saber si se equivocó o no en lo que de alguna forma estaba como develando, por decirlo así? ¿Aló? Sí, Marcelo. ¿Me escuchas, cierto? Sí. ¿Sí? Ya. Yo creo que ahí, qué importante lo que mencionas en relación a la intuición, ¿no? Y es sobre si es que nos equivocamos o no nos equivocamos, cómo saberlo, ¿no? Yo creo que ahí está, si tu intuición es la que quiere salir, es tu intuición quien te va a dar quizás esa respuesta también. Tú sabes, es que al final, cuando tú te empiezas a escuchar, cuando tú te empiezas a conocer, tú escuchas también esas respuestas. O sea, muchas veces mis clientes vienen y quieren que yo les diga si está bien o está mal, pero es que yo no te puedo decir si está bien o está mal. Eres tú el que vas a decir si estás bien o está mal, porque tú verás si es que finalmente eso te acerca más a aquello que quieres ser o no. Por eso cuando tú empiezas esta exploración y esta búsqueda, empiezas a entrar en profundidad y empiezas a que esa intuición empiece a salir mucho más claramente y finalmente es lo que te ayudará también a tomar esas decisiones. Entonces, aquí reitero lo que decía al final, ninguna decisión 100% va a ser perfecta. ¿Por qué? Porque también depende de dónde lo mires. Posiblemente si pasan 10 años y miras hacia atrás, hay algunas decisiones que hemos errado absolutamente, pero en ese minuto para ti, con la información que tú tenías, estoy seguro que hiciste lo mejor que pudiste también. Entonces es darle perspectiva, no hay decisiones perfectas. La decisión que tomes, si es que tú la tomas en sintonía con lo que tú crees correcto en ese minuto y alineado con quién eres tú, será para mí la perfecta, pero tiene que serlo para ti, o sea, tú tienes que creer que así sea. Si tú lo haces porque así vas a hacer feliz a tu papá o a alguien de tu entorno, pues posiblemente yo te diría, no sé si sería la decisión correcta. En cambio, si es alineado con lo que tú crees, en este minuto sí sería la correcta. Posiblemente en el futuro dirás, jolín, quizás no era el camino, pero es que todo cambia tan rápidamente que nunca lo sabremos y al final eso es la vida, ¿no? Efectivamente. Bueno, Gracias.